tema. Gracias por el aplauso previo, y eso que todavía no hablo. Bueno, brevemente, como les comenta el maestro Varela, el programa ha tenido dos momentos, uno en pandemia y otro en post-pandemia. En este proceso de pandemia teníamos estas dos cualidades. El trabajo grupal, donde la intención era hacer una contención y un acompañamiento, de tal manera que fuera un espacio seguro donde se pudieran abordar estos miedos, estas preocupaciones y de alguna manera normalizar. Y cuando hablo de normalizar, tiene que ver con el propio proceso de intervención en crisis. Es decir, cuando yo me doy cuenta que lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que me está ocurriendo es similar a lo que está viviendo otra persona, de alguna manera reduce la ansiedad de manera importante. El darme cuenta que esto que estoy sintiendo va acompañado del otro. Y también saber que estas reacciones que estoy manifestando son normales ante una situación de emergencia. No estábamos ante una situación que escapaba de nuestro control. Y bueno, justamente aquellos estudiantes que se sentían rebasados o que el propio docente refería no poder abordarlo desde una intervención grupal, era la que estaba siendo canalizada. Ahora, una vez que ya nos incorporamos a las actividades presenciales, nos dimos a la tarea de buscar poder desarrollar este trabajo más desde lo colectivo, porque seamos honestos, en tiempos de pandemia estuvimos rebasados. Había mucha demanda y éramos pocos psicólogos que podíamos hacer este acompañamiento individual. Entonces, a partir de ahí generamos un programa de formación de futuros orientadores educativos que tuvieran como base el trabajo en el área socioemocional. Lo socioemocional transita o acompaña la parte pedagógica. Y a partir de ahí buscábamos fortalecer el programa de acompañamiento que hasta la fecha sigue vigente en la unidad 096 a partir de la incorporación de estudiantes de psicología educativa. Y en ese sentido, nosotros como grupo de psicólogos tenemos toda un área de trabajo en la parte de orientación educativa, que busca trabajar bajo este eje articulador: proceso de titulación, servicio social y prácticas profesionales. Y en ese sentido, trabajamos con los estudiantes de séptimo y octavo semestre y posteriormente su proceso de titulación. ¿Cómo trabajamos particularmente la parte de servicio social? Bajo tres factores: formación teórica, formación técnico-metodológica y posteriormente la intervención en educación superior y básica. ¿Y en qué consiste esta formación teórico-técnica que se aborda desde el programa de servicio social? Trabajamos la parte de en qué consiste la orientación educativa en un contexto escolar, insisto, trabajamos lo socioemocional, pero desde la parte de su acompañamiento al ámbito pedagógico. Trabajamos cuáles son las funciones del orientador, porque bueno, también otra realidad es que a partir de nuestra incorporación, muchos de los docentes de educación básica, media superior y superior refieren que pues regresamos diferentes a como nos fuimos antes de la pandemia, ¿no? Entonces también ha habido una parte importante en esta área. Y bueno, a partir de ahí, ¿cuáles son estas consecuencias físicas y emocionales? Y bueno, a partir de ahí, ¿cuál va a ser el trabajo directo, ¿no?, de nosotros como orientadores? Y finalmente, bueno, ¿qué pasa en este periodo pre y post pandemia, como les comentaba el maestro Varela? En la pandemia estuvimos trabajando el acompañamiento en todos los niveles a nivel grupal. A nivel individual, en los años 2020 y 2021, trabajamos con 37 estudiantes en intervención individual
pero también trabajamos con docentes y administrativos. Porque, bueno, tuvimos historias complejas dentro de nuestra comunidad universitaria. A nivel post-pandemia, y es donde entran nuestros estudiantes de servicio social, nosotros seguimos trabajando con el trabajo individual. Actualmente seguimos trabajando en atención individual a aquellos estudiantes que manifiestan. Obviamente las condiciones han cambiado, las problemáticas son distintas. Sin embargo, la intención es cómo podemos brindar apoyo con la finalidad de que el estudiante continúe sus estudios universitarios. Seguimos dando atención a algunos docentes y administrativos que se acercan con nosotros y también hemos hecho intervención en población de educación básica a partir de su retorno a la presencialidad. Hemos tenido algunos acercamientos con docentes que nos requieren algunas necesidades básicas que presenta su población y a partir de ahí, con estudiantes de servicio social, hemos intervenido. Dentro de la propia comunidad universitaria de la Unidad 096, por mencionar algunos casos, el ciclo pasado estuvimos trabajando con algunos grupos en habilidades socioemocionales. Y bueno, ya para terminar, concluyendo nuestra participación, a nivel de participantes, tenemos que nuestro programa de acompañamiento nos ayudó de manera preventiva a evitar situaciones de deserción y abandono escolar, ¿no? Nos permitió a través de la escucha y el acompañamiento estos espacios para poner de manera explícita todo aquello que nos aquejaba y que podía ser un factor importante para que el estudiante dejara sus estudios. Se facilitó la normalización de emociones, pensamientos y comportamientos ante la emergencia sanitaria y propició la retención. Y actualmente, a nivel de la formación de estudiantes de psicología, hemos logrado establecer un programa de formación teórica, técnica y metodológica que busca trabajar, por un lado, la parte preventiva y, por otro lado, la parte de intervención en aquellos casos donde lo socioemocional puede ser un detonante que ponga en riesgo los factores de formación. Y por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a mis compañeros académicos, muy ajustados en realidad al tiempo. Y bueno, pues les cedemos a ustedes la voz. Si tienen alguna pregunta, si quisieran formular alguna pregunta concreta y directa para ya no seguirnos colgando. Tenemos todavía 2 actividades más para esta tarde estoica, como decía el maestro Varela. Tenemos todavía el cineforo, la escuela de la señorita Olga y el último foro, Educación e Inteligencia Artificial, Retos, Desafíos e Idolatría. Creo que por acá hay 2 preguntas. Sí, buenas tardes. Para la última parte que comentaba la maestra Gabriela, hay una parte que nos mencionaba acerca del servicio social, en donde habla de una fase del acompañamiento en la orientación educativa, pero en la parte socioemocional. Yo soy alumna de 7º semestre de psicología educativa y justamente comentando ahorita, esa es la parte que a mí me preocupa. Considero que no hemos tenido todavía las herramientas o las bases suficientes para hablar de un tema socioemocional en la parte de la orientación educativa. No sé si me podrían apoyar con un poco de orientación acerca del tema. Yo sugiero, escuchamos las preguntas y después damos respuesta ya en bloque. Gracias, Sofía. Javier. Perdón. Buenas tardes. Tengo de hecho 2 preguntas. Una, ofrezco una disculpa, no recuerdo el nombre de la doctora, pero mi pregunta es sobre interculturalidad. La doctora Mariana. La doctora Mariana Aguilar. Muy amable. La doctora Mariana hablaba sobre este tema, ¿no? Como en un momento determinado, aparte de cómo se secciona, se segrega, y llegamos a una parte de aparente interculturalidad, en realidad sigue siendo una situación que limita
y limita dentro tanto de la sociedad y hablando obviamente en el ámbito educativo, que justamente no va a permitir en un momento determinado que podamos, bueno, yo así lo veo, ¿no? Que podamos realmente tener un avance como tal, porque mientras sigamos teniendo todas estas cuestiones, hablaba de una cuestión seccionada dentro de la interculturalidad. Entonces, si ya está seccionado, además de esto, entonces, entra dentro de esta interculturalidad, no hay una adaptación. La pregunta aquí sería, bueno, ¿han habido tantos cambios, aunado incluso un poquito a lo que hablaban inicialmente sobre el uso de las TICs? Yo considero que muchas personas, pues que la gran mayoría, piensa que los chicos nacen con el chip, pero nacen con el chip de utilizar el celular para fugarse, entretenerse, y los adultos muchas veces no tomamos la parte que nos corresponde. En esta fase de interculturalidad, ¿qué más va a poder hacer nuestro ámbito educativo para que ya sea una total integración? Ya no tengamos que hablar de esta segregación, de la interculturalidad, de la multiculturalidad y estas cuestiones. ¿Cuál sería el compromiso? Y la segunda pregunta sería justamente para el panel de los profesores que están con el programa socioemocional. Sí, estaba comentando con mi compañera Sofía que a mi parecer también había muchas cosas que estaban pendientes, que yo sé que en un momento determinado hay ciertas estructuras dentro de la unidad que no lo permiten, y como tal me refiero tanto a los espacios, a lo mejor el lugar en donde uno se pueda acercar, preguntar, pedir la ayuda. Yo en otro momento, en otra tipo de reunión como esta, yo expresé, desde mi primer semestre, yo pedí ayuda. Yo me acerqué a al menos 2 de los profesores que están dentro de este panel, que están haciendo este programa, varias veces, y nunca recibí esa ayuda. Nunca recibí tampoco la información de, bueno, también hay una fase grupal, puedes hacer. Por supuesto que busqué ayuda, porque la parte del COVID para mí fue una cuestión muy difícil y muy complicada, de muchas pérdidas. Entonces, me parece que hay muchas situaciones en las cuales se tiene una visión a muy largo plazo, así lo consideraría yo. La pregunta sería entonces, ¿cómo pudiera entonces establecerse a manera que verdaderamente nosotros, estudiantes de psicología educativa, realmente, además de que salgamos con todas las herramientas para poder ejercer nuestra carrera, que dentro de esta, en una práctica profesional, un servicio social, realmente estemos entonces practicando lo que nosotros hemos adquirido? Si hay fases ya específicas que ustedes han considerado. Gracias. Yo espero que sí hayamos tomado nota de las 2 preguntas concretas. Gracias, Javier. Yo creo que con la pregunta de Javier cerramos, ¿no? Porque da pauta para... Bien, para la maestra Blanca, pues primero está muy interesante la idea de subir el rendimiento del posgrado, ¿no? A través de esta cuestión de ver cómo se puede, gracias a la investigación. Pero me surgen muchas cosas que me gustaría, claro, seguro que en su investigación se ven todas mis preguntas resueltas, ¿no? Pero bueno, la primera sería, ¿y el etos mertoniano? ¿No? Y bueno, de ahí otras cositas. Si el lenguaje de la investigación supone la calidad, ¿no? Y dentro de este supuesto de calidad no se pierden los intereses del estudiante, porque hay diferentes maneras de expresar, ¿no? Incluso hablaba Gregorio del silencio. También las últimas investigaciones sobre el discurso indican que la inteligencia poética quizás sea el más alto grado de discurso, ¿no? Dentro de lo que sería Heidegger y otras formas. También si la manera de ser del discurso universitario es la mejor manera para presentar el saber. Siempre le digo a mis estudiantes cuando dicen, no tenemos escuela, bueno, Aristóteles estudiaba en el patio. Seguramente no fue a ningún postdoctorado Platón. Marx no escribía en estilo APA. Es decir,
hay varias formas de la vida, formas del discurso, pero lo que realmente me preocupa por encima de todo esto es si el intentar mejorar en un sentido orientado sobre todo a la investigación, una cierta parte de nuestra institución no supone también modificar el perfil de ingreso. Y esto a su vez pues sería una especie de violencia para nuestro perfil, que suele ser inclusivo, que suele ser tolerante en muchos aspectos y que muchas veces nosotros recibimos población que va a estar formándose con nosotros, no que ya tenga una formación previa. Y por todo lo demás, la verdad que alabo mucho su esfuerzo, me gusta mucho todo lo que está planteando, me gustaría leerlo y también conocer qué tanto de la calidad de las obras, que por cierto no sabemos qué tan subjetivo es el criterio de cada tesis, qué tanto sube en cuanto a forma y contenido, es decir, si lo que está subiendo más es la forma o si lo que está subiendo más es el contenido dentro de lo que serían los criterios que se están mejorando. Y bueno, por lo demás, como le digo, felicidades y muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, si gusta comenzar. Bueno, decía el orden de pregunta. Bueno, la pregunta es sumamente compleja, requiere otro ensayo. La interculturalidad es un paradigma y en la educación lo que estamos trabajando es el enfoque intercultural en la educación, porque la interculturalidad, cuando tú dices ya está la interculturalidad, no está, no es una estación de llegada, es una construcción a mediano y largo plazo. Cuando hablamos del enfoque intercultural en la educación, estamos hablando que se hacen adecuaciones curriculares, que tú misma mencionabas, o este tipo de plantaciones, o la segregación de la población indígena afrodescendiente, o otro tipo de segregación por edad, o por discapacidad o condición, etc. El caso es que los 7 ejes temáticos que se están planteando el día de hoy constituyen el escenario en el que se va a generar el proceso de aprendizaje. Es decir, ni ejes transversales, ni temas de relevancia, o ahora los 7 ejes. No, es un asunto bien serio. Y yo diría que está por encima de los contenidos escolares. Es decir, si nosotros no aprendemos a gestionar nuestras diferencias, pues ¿cómo vamos a vivir? Dice La Rosa que en la escuela se hacen cosas que solamente se hacen en la escuela. Y eso es verdad, pero queremos que esto tenga impacto afuera. Entonces, realmente, ¿por qué estudiamos 3 años de preescolar, 6 de primaria, 3 de secundaria, 3 de bachillerato? Si en términos generales son los mismos aprendizajes, lo único que cambia es el grado de dificultad. ¿Por qué estamos ahí? ¿Por qué esa escolarización tan infame? Si a medida que estamos escolarizados deberíamos, dice Iván, desescolarizar, ya deberíamos de tener las herramientas suficientes como para generar aprendizajes de manera independiente, pero ahí estamos en la escuela. Es decir, la escuela tiene una función muy importante. Entonces estamos ahí no gestionando con los diferentes y con los desiguales. Estamos para gestionar las diferencias, sin etiquetar a las personas. Es decir, la política pública lo que hace es eso. Los cajones de la diversidad cultural estigmatizan y etiquetan a las personas. Nosotros en las relaciones no podemos hacer eso. Dice Xavier Besalú, las personas no pertenecen a la cultura. La cultura pertenece a las personas porque son las personas las que la hacen. Entonces, cuando hablamos de interculturalidad, decimos la relación entre culturas. Eso no existe. Se relacionan personas, seres humanos, con otros seres humanos que son diferentes.
Entonces, es ahí donde está el trabajo realmente, el trabajo fino del profesor. En su gran teatro, que es la escuela y el aula, estamos generando escenarios donde podamos generar ambientes para el aprendizaje. Y ahora, desde ese aprendizaje, de mirada de totalidad. O sea, no estamos haciendo secuencias didácticas donde vamos a articular matemáticas, español, civismo, geografía, ¿no? Vamos a tomar un trozo de la realidad y vamos a trabajar sobre él. Y ahí van a estar nuestros contenidos escolares. Pero también están las personas. Entonces, yo insisto, la interculturalidad no es una estación de llegada. Y lo que estamos trabajando en la escuela es el enfoque intercultural, que bien valdría la pena echarse un clavado en esa florecita que plantea el marco curricular y analizarla muy bien, porque eso es el centro. Ya sé que todo es el centro. En las conferencias de esta semana, los alumnos están en el centro, los maestros están en el centro, la comunidad está en el centro. Habla de mucha ignorancia y de mucha soberbia de nuestras autoridades. Yo de verdad, con Marza Arriaga, tengo muchas reservas, y no por el trabajo, sino por el posicionamiento soberbio de no querer admitir los errores. Yo he trabajado en la corrección de libros de texto. Y sin problemas se corrigen. En sexenios anteriores había una fulanita que se dedicaba a buscar errores. Y los corregíamos. Punto. No hay más. Entonces creo que sí, ese es el meollo. Vean esa florecita y ahí está la realidad completa. O sea, se articula con la inclusión, se articula con otras cuestiones que me parecen muy importantes para generar justamente ese entramado donde vamos a construir aprendizajes. Gracias. Mariana, muchas gracias. Pues los compañeros del programa de acompañamiento socioemocional, por favor. Gracias. Muchas gracias por sus preguntas, Javier. Sí, el etos mertoniano, ¿dónde se quedó? En realidad, cuando hice la presentación dije, debí quitar esa palabra del título porque esto está desarrollado en el artículo, desde luego. Por cuestiones de tiempo ya no me dio tiempo, no pude hacerlo. Pero te digo rápido. A ver, Merton en 1942 planteó una serie de elementos que cohesionan a una comunidad científica. Estamos hablando de una comunidad científica. ¿Qué tipo de elementos cohesionan a una comunidad científica? Bueno, pues una serie de aptitudes, valores, prácticas, normas, principios, criterios de normatividad, preferencias, incluso lenguajes que se comparten en una comunidad científica y desde ahí se comunican. Y esto se arraiga en una comunidad de tal manera que dicta cada una de las acciones o de los trabajos que se producen en una comunidad científica. Entonces, por ahí ve el etos, y eso es lo que hacemos en la tutoría. Cuando le enseñas al alumno a investigar, le estás transmitiendo el etos de la investigación, prácticas, normas, conductas, principios, valores éticos, incluso disposiciones a actuar de cierta manera. Entonces, de ahí el etos. Bueno, sobre el lenguaje de la comunicación y la calidad. Mira, yo te diría lo siguiente, tienes toda la razón, ¿no? O sea, el lenguaje poético, los otros discursos que tienen un gran valor. Aquí no se está desestimando. Lo que estoy planteando es que si estamos en un espacio universitario, si estamos en un espacio universitario donde estamos trabajando o realizando un trabajo de investigación, nos movemos desde el lenguaje de la racionalidad. No hay más. Al menos que las tesis, pues salga una nueva normatividad en donde nos diga, pues usted ya no va a usar el citado APA y va a utilizar otro tipo de lenguaje, en fin. Mientras eso no suceda y así sigamos apoyando tesis bajo el método de la investigación, pues el lenguaje científico es el que prevalece. Pues si Aristóteles no citaba en APA, pues está muy bien. El problema es que ahora sí nos piden el citado APA como una norma institucional. Bajar el nivel es ahí
tenemos que bajar el nivel o el perfil de ingreso para hacer una autocrítica, o mejor dicho, bajar el perfil de ingreso para que entonces podamos adaptar los contenidos a ese perfil de ingreso. ¿Y no sería mejor si los llevamos a otro nivel? Si los tomamos de donde están y los llevamos hacia arriba, pienso, ¿no? O sea, depende. Ajá, entonces hay que sentarnos a imaginar cómo podríamos hacer esto, ¿no? Bueno, pues es todo, no sé si se me... Buenas tardes. Hablar del programa de acompañamiento es hablar de todos nosotros, como unidad, donde estamos involucrados los profesores, los administrativos y los estudiantes, a lo mejor no en el hacer, pero sí en la participación. En el hacer estuvimos involucrados básicamente profesores con formación en psicología. No todos los psicólogos de la unidad, ni todos los que estamos, ya nos faltan algunos, ya no trabajan con nosotros, de los que empezaron a trabajar en este programa. Pero sí con la participación de todos los docentes. Inicialmente surge como una necesidad, lo visualizamos como una necesidad por la emergencia, y por lo tanto tiene las mismas características que el ámbito educativo tuvo en ese momento, que es trabajar desde la virtualidad. Es decir, el trabajo, el acompañamiento grupal fue virtual, en el trabajo grupal, que el docente hacía con sus grupos. El acompañamiento individual también fue virtual. El solicitar la intervención individual, por supuesto que fue virtual, y fue todo un mecanismo que se organizó a través de la misma unidad, donde se veía el afrontar esa solución, esa necesidad que de manera individual alguna de los integrantes de la unidad solicitaba. Entonces así lo enfrentamos, pero nos damos cuenta que hablar del acompañamiento individual, como ya fue expuesto, fue hablar de terapia breve. La terapia breve lleva un tiempo. No demasiado, pero sí lleva un tiempo. Éramos pocos los profesores que en ese momento estábamos realizando esta acción. Por lo tanto, había pues un cierto límite por precisamente el alcance que tiene la terapia breve y la necesidad que surgía en ese momento. Así fue como lo enfrentamos, o lo afrontamos, y así fue como se resolvió. Asumimos la responsabilidad que en un momento dado tenemos como equipo de a lo mejor no haber dado respuesta a todas las solicitudes, como la maestra lo acaba de exponer, como nuestra estudiante, perdón, lo acaba de exponer, pero asumimos la responsabilidad como equipo que en un momento dado nos corresponde. También quiero comentar que el servicio social, bueno, más bien dicho, la formación de orientadores educativos en el ámbito socioemocional es una tarea a la que nos dimos cuenta nosotros, los profesores que integramos este equipo, y que se ha realizado ya en 2 ocasiones, o sea, con las 2 generaciones anteriores, la primera y segunda generación. Y por supuesto, está entre nuestros planes hacerlo con la 3ª generación de estudiantes de psicología educativa. Si ustedes bien recuerdan o bien les comentaré, durante el final del 6º semestre de estos estudiantes, nosotros nos dedicamos a ir a comentarles que venía este programa donde se incluía el servicio social, las prácticas profesionales y la tesis. Por supuesto, todo tiene sus tiempos. Están precisamente en nuestra programación de trabajo académico con ustedes, con estos estudiantes. Lleva sus tiempos, la información todavía en cuando empezamos, mañana exactamente este lunes que viene, no la hemos dado, porque precisamente en eso estamos trabajando y sabemos los tiempos que nos lleva. Es una necesidad, como bien lo expuso la maestra Gaby, lo hacemos a través de 3 elementos: la formación teórica, la formación metodológica, teórica, técnica, metodológica, y la intervención. Eso es lo último. O sea, estamos hablando de que la intervención ya se va a dar básicamente cuando estén en 8º semestre. Cuando estén en el 7º, viene esta parte que sí es cierto, les hace falta, lo sabemos,
Por eso está desarrollado así el programa que tenemos para desarrollar con los estudiantes y que bueno, les pedimos su paciencia, les pedimos que nos permitan, estamos trabajando en ello, precisamente terminando este trabajo, tenemos una reunión programada para definir fechas. Entonces, pues sí, es una necesidad, qué bueno que tienen la inquietud, sabemos que están esperándolo, pero les pedimos eso. Y van a ver que ya que empecemos, no van a tener paro. Les va a hacer falta tiempo, porque además tienen sus otras materias, están articuladas, es un trabajo articulado de un equipo de trabajo que somos los docentes que van a trabajar en 7º y 8º semestre con ustedes. Entonces es un trabajo de equipo colegiado que lleva sus tiempos y su ritmo y que tengan por seguro que ese trabajo se va a dar con todos, ¿no? Con todos los estudiantes de 7º semestre en este momento y pues cuando estén en 8º, a través del servicio social, las prácticas profesionales y la tesis. Y los cursos que llevan, por supuesto, durante 7º y 8º semestre. Gracias. Bueno, pues les agradecemos a los compañeros panelistas, agradecemos su atención y bueno, pues los dejamos con el Cineforo, la escuela de la señorita Olga. Muchas gracias.